Hola, mi nombre es Marina Torreblanca y quiero darte la bienvenida a esta nueva serie de videos llamado Te lo explico. Te lo explico va a ser una nueva sección, parte de la división de Nitan Seria Studios Corporation of the World Enterprises, que tendrán por el objetivo en solamente un video poder explicarte bajo mi misma experiencia personal acerca de los tejidos que voy haciendo, tejidos, modelos, diseños que puedes obtener en Ravelry. Acá no te voy a decir paso a paso cómo tejer cada prenda. Lo que voy a hacer es explicarte a grandes rasgos cómo es la construcción, qué materiales utilicé, qué dificultades encontré, qué decisiones tomé y que de seguro te pueden ayudar a ti en tener una experiencia más placentera al momento de tejerlo o decidir si tejerlo ahora, no, más rato, con qué material, etc. Quiero que disfrutes el tejido tanto como yo. Así que si te gusta este material, que estoy segura que va a ser así, ponle me gusta, suscríbete, pon la campanita, no sé si está aquí o allá, y mándaselo a alguien que le pueda gustar. En este primer te lo explico, te cuento acerca del Hide and Pick, diseño de Max de Nitter, que no tan solo lo tejí una vez porque me gustó mucho, lo tejí en verdad 2 veces. El modelo Hide and Pick de Max de Nitter es un modelo que utiliza originalmente hilado grosor Sport. Si no estás familiarizado con este grosor de hilado, es, para que te hagas una idea, ovillos o madejas de 100 gramos, aproximadamente 300 metros. Esto es un poquito más, un poquito menos de ese metraje. Entonces, para quienes tejen muy apretado, podrían utilizar un hilado de K, que tiene 200 metros y que por lo tanto es más grueso. Lo que es cierto es que esta primera versión que hice, la tejí con distintos hilados de distintas marcas y distintos grosores. Sin embargo, todos rondaban en los 300, un poco más o un poco menos metros de grosor. El hilado amarillo mostaza, el hilado calipso son arroyo y las otras son mella de Rosarios 4. Todas las compré en la tienda Cabeza de Alfiler. Como les decía, es la primera versión que hice. El patrón lo encuentras en 9 tallas distintas y utiliza palillos 325, 375. Si tú en Chile no estás muy familiarizada o en otras partes del mundo con estas numeraciones, puedes utilizar un 3,5 o cualquiera sea te dé la atención, pero sí o sí tienes que usar un palillo circular, llámese punta a punta, y un cable, ya sea fijo o intercambiable. Vas a comenzar desde el escote, desde el cuello, y si no tienes un palillo corto con cable corto que te dé este diámetro, tienes que buscar cómo hacer la técnica del Magic Loop, porque tienes acá poquitos puntos y necesitas ir creciendo. Una vez que el tejido vaya creciendo, puedes hacerlo de forma más cómoda en el cable y distribuir los puntos. Pero mientras tengas pocos puntos, con cable haz la técnica del Magic Loop. Y con respecto a los materiales, como les decía, una de las principales dificultades fue la elección de colores. Para que sepas, desde el inicio, este diseño, el Hide and Pick, utiliza mucho del color principal, en este caso en el coral y en el caso del otro de color petróleo verde, pero los colores contrastantes es muy poco hilado. Es tan poco hilado que el diseñador, después de lanzar este diseño, saca lo mismo versión gorro para que utilices todos el resto de las pequeñas hebritas e hilados que te sobró. Pues la verdad es que utiliza muy poco hilado. Por esa razón también utilicé mella de Rosarios 4, porque son madejas que se acercaban en el metraje, pero que tienen solamente 50 metros. Entonces pude ahorrar en metraje y en economía y en material, escogiendo colores que a su vez pudieran contrastar oportunamente. Esa es una de las dificultades del Hide and Pick. El diseño tiene 4 colores y estos 4 colores idealmente tienen que contrastar entre sí, y eso es algo muy importante y muy difícil de conseguir, porque si tú ves acá, el coral tiene que contrastar con el gris con el de color concho vino con amarillo, amarillo con coral, y aquí lo mismo acá. Y a veces, ojo, porque el patrón, este es el color verde en este caso, tú tienes que repetirlo acá abajo. Y lo que yo hice, y que por supuesto tú también puedes hacerlo, es escoger cualquier quieras distribución de colores.
para ir logrando estos distintos triángulos mientras te contrasten entre sí. Si no me equivoco en el diseño original, como te decía, este verde, este segundo color, tienes que volver a repetirlo acá, lo que implica que el de acá tiene que combinar con el y así sucesivamente. Pero si simplemente escoges colores que entre sí funcionen y contrasten bien, está todo bien. Entonces, una vez que ya tengas escogido el material que te dé la muestra de tensión, vamos a poner a tejerlo. El patrón original te enseña dos formas en que puedes urdir los puntos. Una que te queda más elasticado en el cuello y otra que es más normal y tradicional. Así que fíjate de ir leyendo bien el patrón e ir viendo específicamente cuál es el tipo de montaje que quieres hacer. El cuello se comienza con un elástico 1-1, un revés, un derecho, y después parte con un aumento muy grande y empiezas con lo que es el canesú y el color work. Acá hay algo que me gustaría mencionarte y es algo que en lo personal aprendí mucho de este diseño. Y es que cuando haces color work, una de las mejores formas de hacerlo es con la técnica continental e inglés. Un color en cada mano. Este es un color work relativamente sencillo, un trabajo de color relativamente sencillo, porque en cada corrida solamente tienes que manejar dos colores. Esto te lo pongo en el caso en que hay diseños en que cada corrida tienes 3 o 4 colores y uno no. Son muchos dedos. Y lo más fácil es hacerlo con un dedo y un dedo, un dedo, un dedo. De esta manera mantienes la tensión. Pero hay un tema muy particular y es que estos triangulitos lo que van haciendo es sectores en que hay mucho color o se van intercalando, y después hay sectores en donde tienes un gran pedazo de un color. Por lo tanto, la hebra del color contrastante salta de un lado y pasa por muchos puntos al otro lado. Estas hebras colgantes en inglés se llaman floats, que son hebras que cuelgan. Y tener la hebra de ese modo es muy contraproducente de partida, porque al momento de ponerte el tejido vas a pasar los dedos entre medio, se puede enganchar por algo y la verdad es que por el reverso del tejido no se ve muy bien. Por otro lado, no te ayuda mucho en tener una buena tensión de tu tejido. Esto quiere decir de que en el sector de color work, donde trabajas con dos colores, no esté muy apretado. En la medida en que ese sector no está muy apretado, todo el diseño se ve mucho mejor. No te queda fruncido, que es el gran problema de tejer con más de un color. Uno tiende a apretar la mano y se pone más fruncido. Si este es tu caso, o si empiezas a tejerlo y te das cuenta que esto ocurre, una manera súper sencilla y popular de arreglarlo es que subas 0,5 el palillo. Por ejemplo, si habías comenzado a tejer y te dio la tensión todo con palillo 3,5, el sector de color work, téjelo con palillo número 4 milímetros. Entonces, como puedes ver, de aquí a acá, el color gris, hay muchos puntos entre un espacio y el otro. O aquí, el verde limón, para volver allá en este triángulo, es mucho. Idealmente se tienen que utilizar las hebras de los distintos colores cada 3-4 puntos, pero si esa suma, o sea, si esa cantidad de puntos sobrepasa, lo mejor es que hagas una técnica de ir atrapando esas hebras que no vas tomando. Por ejemplo, vuelvo a este caso. Si estoy tejiendo acá con el color gris y aquí me toca todo en verde y vuelvo al color gris acá, lo que va a resultar es obtener una hebra de color gris así de gigante. Entonces, lo que dice esta técnica o esta forma de hacerlo es que tejas punto verde, punto verde, punto verde, atrapas el gris sin tejerlo, solamente se atrapa por el reverso, punto verde, punto verde, punto verde, y aquí de nuevo toca el gris. De ese modo, tú lo que haces es ir atrapando las hebras por el reverso del tejido sin tejerlas. No se ven por el derecho, pero están atrapadas. Y te voy a dejar a continuación cómo hacer esos atrapes. Acá hay un ejemplo de cómo la hebra amarilla pasa de este punto a este otro, o sea, un espacio demasiado grande, y está enganchada. Sin embargo, no está tejido el punto amarillo en este lado. Para que vean, elegí un hilado muy contrastante en grosor, entonces se nota cómo pasa el hilo por detrás, pero no está particularmente viéndose. ¿Cómo vamos a hacer esto? Te recomiendo que uses
el color principal en la mano izquierda y el color contrastante en la mano derecha. Esto si tejes en estilo continental y eres diestra. Vamos a tejer algunos puntos azules. Cada 3 o 4 está bien enganchar la hebra, y para eso lo que vamos a hacer es insertar el palillo derecho en mi siguiente punto desde adelante hacia atrás, como si fuera a tejerlo. Voy a pasar el color que necesito que se enganche, el de la mano derecha, por arriba, como si fuera a tejerlo. Luego paso el color principal, que es el que voy a tejer, y el que quiero que se enganche por detrás y que no voy a tejer, lo devuelvo hacia atrás. Luego termino de pasar el palillo con la hebra azul de mi color principal, y por lo tanto quedó enganchado atrás el color contrastante, pero tejí el color principal. La idea es hacer esto cada 3 o 4 puntos, o lo que tú estimes, para que estas hebras no sean demasiado largas en tu tejido y no entorpezcan en tu tensión. Algo muy entretenido del patrón de Max the Knitter es que este chart, este diseño, es muy fácil de recordar y de replicarlo horizontalmente. También si tienes un error por ahí, en general pasa muy desapercibido. La forma es geométrica, pero no tanto. Entonces no es tan terrible si cometes algún error. Es un buen diseño para aprender de manera básica el color work, porque es fácil de memorizar y es todo en el canesú. El canesú es el sector que comprende desde el cuello hasta la axila, por lo tanto tienes un inicio con muchos puntos muy entretenido. Siempre me preguntan en todos los patrones cuán importante es que en la muestra de tejido puedas empatar la cantidad de puntos y la cantidad de corridas. Es importante, ojalá los dos, pero a veces es muy imposible. Cuando estamos hablando de imposible, trata de mantenerte con los puntos y llegar a una muestra del tejido lo más parecida posible en las corridas. ¿En qué puede afectar? Por ejemplo, en este diseño específico te lo menciono porque si no te da la cantidad de corridas, vas a tener un canesú acá súper grande, súper ancho. Si es que las corridas que tú tienes son más altas, por ejemplo, que la original. Y si tus corridas son más pequeñas que el original, vas a tener un canesú que llegue acá. Entonces eso es muy importante determinar, y que ojalá sea lo más cercana posible para evitar tener un canesú que te llegue al codo o que te deje apretada. Algo que había olvidado de los patrones de Max the Knitter es que cada cierto tiempo te dice: ¡Hey, lo lograste! ¡Te felicito! ¡Hazte un trago! Y te deja la receta de un trago. Este patrón, además, si ya has tejido otras cosas, te darás cuenta que es muy común tener vueltas cortas. Esto para elevar la parte de atrás, la parte del cuello, tener una espalda más alta. Normalmente al sector del inicio. Pero este patrón no lo tiene. Tienes el escote y luego el color work. La parte de elevar la espalda viene después del color work y se hace en la espalda en el sector de acá atrás, solamente después del trabajo de los colores. Yo en lo particular no lo hice en ninguno de los dos diseños. ¿Me quedó mal por no haberlo hecho? No. ¿Me quedó deforme por no haberlo hecho? No. Absolutamente nada. Mi única complicación hoy en día es poder identificar el derecho, el delantero de la espalda, y eso lo hago con alguna marquita o etiqueta personalizada. Pero esa es la única diferencia que podría hacer que tú sepas cuál es el tejido de la parte de adelante y la de atrás. Y algo que de manera específica no hice y que indicaba el patrón. Si no estás segura si este sector del canesú te va a quedar bien o no, por esto que te decía de las corridas, si están bien o no, el mismo patrón indica que continúes tejiendo en punto jersey hasta alcanzar cierta cantidad de centímetros. Entonces puedes irte probando este canesú. Cuando vaya por acá te recomiendo usar de nuevo palillos con cable o estos cablecitos para dejar en suspenso los puntos, o una hebra de lana donde dejes en suspenso todo y puedas ponerte aquí un alfiler de gancho o un sujetador de puntos y así probártelo y ver si está bien o no. Porque una vez que terminas de tejer en jersey, en recto, toca separar espalda
y delantero con las mangas. Con respecto a las mangas, vamos a hacer una pequeña serie de disminuciones y aquí te recomiendo que seas muy al pie de la letra, porque al final del tejido tenemos otro color work que tiene que calzar con la cantidad de puntos que tengas en tu puño, como ves acá. Incluso si quieres inspirarte en otras ideas que la gente ha hecho con este diseño, puedes ir a la página web de Ravelry, al sector del Hide and Peak, arriba en proyectos. Incluso hay gente que ha hecho este mismo diseño, este chart lo ha hecho en el sector inferior, en la altura de la cintura, para darle un toque final a la terminación de este tejido. Finalmente, el diseñador recomienda dos tipos de manga, una que es manga larga, como la hice yo en estas dos versiones, y otra que es un poco más corta. Si no sabes cuál hacer, cuál de estas dos versiones, te recomiendo que primero termines el sector del cuerpo, llegues al largo que tú quieras y después continúas con la manga dependiendo de la cantidad de material que tienes. Si te queda más material, puedes hacerlo mangas mucho más largas, y si te queda menos material, siempre lo que quisiste es hacer una manga corta. Como les decía al principio, creo que es un muy buen diseño si quieres partir haciendo por primera vez el color work, pero aprendiendo y entendiendo bien cómo es esto de ir atrapando las hebras por el reverso. Yo lo hice mal en esta versión y la verdad es que no quedó muy elegante. Así que por eso después lo hice bien, y la verdad es que haber aprendido a atrapar las hebras flotantes en los tejidos colorwork me sirvió después para toda la vida y para todos los otros diseños. Si te da un poco de miedo partir con un suéter pero encuentras muy bonito esto, también puedes partir con el diseño que es el gorro Hide and Peak, también hecho por Max de Niter. Es una forma más pequeña, más controlada de hacer este mismo diseño e ir probando qué tal tu mano y tu colorwork con una menor cantidad de puntos y con un margen de error mucho menor. Hablemos un poco de cómo está construido este tejido. Comienzas en el cuello de manera redonda, tejiendo con palillos con cable. Tejes una pequeña guarda en punto elástico simple y luego, después de hacer unos aumentos, mucho aumento, empieza el trabajo de colorwork. El colorwork es cuando empezamos a mezclar los colores y hacer el diseño que nos da el diseñador. Una vez que terminas el colorwork es donde el diseñador te dice que hay que hacer vueltas cortas para darle más forma a la espalda. Las vueltas cortas van a estar presentes solamente en el sector de la espalda y tienen por objetivo darle un poco más de largo a ese sector. Una vez que terminas eso, comienzas de nuevo a tejer todo junto y continuar en punto jersey, en punto derecho, hasta obtener el largo del canesú que te dice el diseñador o que tú quieras. Una vez que terminas eso, empiezas a separar espalda, delantero y ambas mangas. Para continuar tejiendo en tubular. Y en el caso de las mangas, lo mismo, donde además haces disminuciones, vas haciendo disminuciones progresivas en la manga para ir apretando y terminando con un colorwork final. Como herramienta sí o sí te recomiendo tener palillos con cable, y para las mangas o cuello te recomiendo tener palillos pequeños, cortitos, con un cable pequeñito. Esto te va a permitir avanzar súper rápido y sobre todo en el sector de colorwork. Después, un palillo con cable normal, ningún problema. Lo otro que te recomiendo es tener muchos marcadores de punto, y lo que puedes hacer que te va a ayudar muchísimo es en el chart, en el diseño, que es este triángulo que se va agrandando, poner un marcador de puntos al final y al inicio de cada chart. Así lo vas separando y vas sabiendo bien cuál es la secuencia que tienes que ir haciendo a lo largo de todos los puntos. Eso ayuda mucho a evitar errores. ¡Hey! ¿Qué te pareció? ¿Te gustó esta nueva sección llamada Te lo explico? División de Knit and Seri Enterprises of the World. Estoy segura que si tú querías tejer este diseño de Max de Niter, o si alguien que conoces que lo quiere tejer, le va a ayudar muchísimo ver este video. Compártelo, ponle me gusta y suscríbete a este canal. Nos vemos en otro Te lo explico, y no te pierdas lo Knit and Seria.